Chavo que se subía a algunos taxis y les preguntaba a los taxistas, perdón, a los taxis, ¿qué Pues en la tal? película de Cars, Sí, les claro, preguntaban. claro. Es más, en la película de Cars había un taxi y preguntan a quién llevaba el taxi. Sí, Ándale. entonces eran autos, ¿verdad? Así es. Bueno, Pero señor también, Medina, continúe con su o ya les cuentito. decían, disculpe, a pesar de que muchos no eran católicos, muchos, a la iglesia del padre de la trompeta. Ah, sí, ya sé. Ah, sí. Decía el padre Gabriel Gutiérrez Estrada, dijo, todavía no llegaba a Tacna. Ajá. Y la señora que estaba a un lado me dijo, En el avión. dijo, ¿de dónde es? Mexicano. Ah, pues fíjese que nosotros tenemos ahí un sacerdote mexicano. No, 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 no. Qué bien nos la pasamos. Es el que toca la trompeta y el padre, ay, qué vergüenza. Y el padre Pero- llegó a decir, un padre mexicano que nos enseñó a amar a Dios, la liturgia. La sagrada escritura. Ajá, ajá. Pero dices chispas. Pues buenas noches. A los que se están conectando, estamos en un programa más de su programa favorito, El Atrio, 19 de octubre, 9:17. Y vamos a empezar a las 9, pero el señor Medina llegó un poquito tarde. Chispas. No, era para que se fueran presentando aquí Sí, ya- el cabrito y todo. No, ya empezamos aquí una plática muy, muy interesante. El día de hoy tenemos un invitado especial que mucho gusto nos da. Preséntate, por Gracias, favor. padre. Rodolfo Muñoz. Soy originario de Tepatitlán de Morelos. Y pues, ¿qué me puedo decir? Soy docente en la Universidad del Valle de Atemajac, en el plantel Lagos de Moreno. Casado con Lucy González, papá de Abigail, de 8 años, y Samuel, de 4 años. Ninguno de ellos le va a mi equipo de fútbol, pero bueno, yo aún así los amo. ¿Los Chivas? No, El Atlas. el Atlas. Ah, señor. Padre. Ya somos dos. Claro, claro, claro. No te creas, el machín le va a la América. No, 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 no. Sí, padre. No. Tú, Esa fue una broma. te tocó en el seminario, ¿no? Sí, claro, con Seminarista, nosotros. un poquito, ¿estuviste cuánto? Estuve 7 años, desde la prepa, el Ojo de Agua, y los 3 años de filosofía. Ajá, ajá. Y, Sí. y allí te diste cuenta que el padre Héctor le iba a la América, ¿no? Siempre pasaba una Creo short de que la América. no, como tepatitlense siempre le vi esos colores muy arraigados en... El rojo y el negro. Ese A pesar pasó. de que traía una camisa de la América, lo que pasa que el Torito era un compañero, Juan Pablo Robles, De- hasta Brosville, Texas, un saludo cordial. Dijo, aquí traigo esta camisa de la América, y era esa camisa donde era el estilo de como la de Alemania. ¿Te Ok. acuerdas que era como un tipo plumaje? Ajá, Y puros chivistas así. bravos. Ey, nada más que se la debe de poner el día del clásico. ¿Era Adidas o qué era? Bueno, total, era de una marca. Pues yo llegué, me la puse. A mí no me salían ronchas. Y por eso dicen que le iba a la América, pero perdón, adelante. No, tengo 41 años, me gusta mucho la educación, me dedico a ello en la universidad y bueno, me animé a escribir pues mi primer libro y se llama La educación como camino. Sí, que por aquí nos ha hecho el favor de traernos unas muestras. Muchas cosas interesantes y sí me gustaría, porque al menos a mí me motivó, primero, ¿cuál es el proceso para escribir un libro, no? ¿Cómo se escribe un libro? Porque decíamos que hay mucha gente que tiene buenas ideas, inclusive sacerdotes, inclusive agentes de pastoral, profesores y hasta una ama de casa que hoy en día es posible que hay gente que ¿cómo decirlo? Conceptualiza muy interesantemente su manera de ver la vida. Inclusive nos vas a platicar, pues una señora de casa, el taxista, decía ayer el padre Miguel, que hasta el que corta el cabello, un estilista, a veces realizan funciones muy interesantes en el mundo cotidiano y que muchos de ellos En la pudieran escucha. cuajar mucha de su experiencia de vida en un libro, y la mayoría ya pensamos, ¿por qué escribir un libro? Pues si no hay suficientes libros ya, ¿y cuál es el proceso de escribir un libro? ¿O cómo va naciendo este pequeño hijito que es un Sí. libro? Pues yo creo que cada escritor tendrá como su propia metodología. Yo les platico un poquito, en mi caso fue el animarme a ir precisamente cuajando esas ideas. Poco a poquito estructuré un índice, iba analizando qué quería decir.
Y también, bueno, me centré en una figura que siempre he respetado mucho, Gabriel García Márquez. En su novela Vivir para contarla nos hace una recomendación. Dice que para escribir un renglón debes haber leído 100. Ay. Entonces, eso también. Estuve leyendo mucho sobre educación, autores como Sir Ken Robinson, Howard Gardner y Geber. algunos de estos autores que de alguna manera necesitaba, pues obviamente, empaparme de su literatura y volcar mis ideas, porque a final de cuentas yo en estos 10 capítulos narro lo que yo visualizo como camino, que es la educación. Creo que desde que nacemos en una familia, nos estamos educando, y no me centro precisamente en una educación formal, ¿no? De ir a la primaria, a la secundaria, etcétera, y obtener certificados o títulos. Para mí la educación precisamente es un camino que es desde que nacemos hasta el día pues que morimos, ¿no? Fíjate que yo coincido mucho contigo en esta idea y ya lo había pensado. ¿Por qué no me preguntaste antes? No te creas. Pero te voy a decir una cosa. Hace años atrás, no sé, 50, ni siquiera tantos años atrás, que 50 años es muy poco tiempo al tiempo de historia de la humanidad. 50, 100, 200 años atrás, muchas personas no sentían la necesidad de estudiar. Y se decía, bueno, con que sepas hacer algunas sumas, ni siquiera es necesario saber leer, con que sepas pues algo de las estaciones de la naturaleza, saber sembrar, saber, así como conocimientos muy básicos. Y mucha gente, posiblemente desde que nació hasta que murió, no encontró cosas nuevas en su vida, o muy pocas. No hubo avances científicos, no hubo cosas nuevas, pero empezamos en los últimos tiempos a tener así como una avalancha, ¿no? Hay tantas cosas. Por ejemplo, yo soy muy aficionado entusiasta de la tecnología. Claro. Y se nota, ¿no? Sí. Y ya me siento rebasado. O sea, la inteligencia artificial se desató a principios de enero, bueno, del año pasado, diciembre, enero. Y llegó un momento en que dije, ¿saben qué? Ahí nos vemos, échenle ganas y ya que me vayan llegando las olitas de lo último. Y decía, hoy en día se necesita estudiar para saber vivir en el mundo en que estamos. Por ejemplo, mis papás reciben pagos de la pensión. Mi papá no sabe ir a sacar el dinero al banco, le da miedo, le da temor. Llega frente a una pantalla y no alcanza a saber, sabe leer, pues, pero no alcanza a leer los colores, el sí, el no, que dice, no, vayan ustedes, ¿no? Si una persona quiere viajar a otro lugar, poco a poco tiene que saber cómo funciona todo eso, que ahora ya ni siquiera necesitas de pasar a hacer con un mostrador, haces el check-in en una maquinita, presentas, etcétera, etcétera. Entonces, si una persona piensa que ya estudió o que no es necesario estudiar, ¿ya es un inadaptado para el mundo en que vivimos? Yo creo que sí. O sea, obtener un título universitario, una maestría, un doctorado y creer que ya estás acabado, que ya culminó, o sea, para mí sí sería un retraso, híjole, social. ¿En qué sentido? O sea, la vida va más allá de los grados que son muy buenos y que felicitamos a las personas que los han obtenido, sí, que se puedan obtener estos documentos, estos títulos, pero la vida va más allá de este papeleo necesario para trabajar, pero no necesario para vivir. Y entonces, en ese sentido, creo yo que la vida nos sorprende a través de personas incluso que no saben leer y escribir, pero que nos pueden enseñar mucho. Uh-huh. Y yo lo veo desde un principio muy básico que conocemos al Sócrates, ¿no? Que siempre cuando estudiamos filosofía en la prepa, nuestro maestro de filosofía, si es muy bueno, nos tendrá que decir esas frases de Sócrates, que no las sabemos por Platón, ¿no? Pero acudo a una de ellas. Solo sé que no sé nada. Y que hay mofa, hay memes de esta frase, pero que si la revisamos, sí, vamos a entender que en verdad no sabemos nada. Bien, les platico, cuando yo inicio un curso en la universidad, alguna materia, siempre me gusta iniciar con una frase de Isaac Newton. Me encanta. La frase dice, lo que sabemos es una gota de agua, lo que desconocemos es el océano. Entonces, con esto sostengo el hecho de que pues, la vida es un cúmulo de experiencias en las cuales vamos aprendiendo. Bendecidas las personas que tienen la posibilidad de estudiar. En México estudiar es casi también un milagro. Un lujo. Un lujo.
pero la vida, la sociedad, ¿no?, nos permite aprender de otras maneras. Tengo una pregunta a propósito ahorita todavía del tema, del título. El padre Porras, saludos a nuestro vicario general en San Juan de los Lagos. Después de que alguien le llevó... Que ya lo cambie. No. Que ya tiene mucho... ¿Que ya me cambien a mí? Sí, que ya cambió el padre Héctor Medina. Ya desde hace 4 años. Mucho cuidado, luego te mandan hasta Rusia para que tengas cuidado. Mira, ya se puso rojo, ya va a hablar bien. Rojo, más rojo. Venga. Le llevaron un trabajo científico de esos de filosofía y le dice al susodicho, al seminarista, o le cambias el título o le cambias el contenido. ¿De dónde te agarraste primero? ¿Empezar con contenidos o desde un inicio tenías el título, la educación como camino? Porque el título para mí se me hizo muy chipocludo. ¿Alguien te lo dijo? ¿Salió de ti? ¿O no sé? Pues el título vino como a rematar el trabajo, ¿no? Yo decía, ¿cómo lo llamo? Lo primero que hice para este título fue buscarlo en internet y ver que no estuviera, que no existiera. Porque obviamente al publicarlo, pues yo tenía miedo, obviamente una demanda, plagio, de que ya existiera, y me puse en librerías, por ejemplo, entré incluso en artículos de revistas científicas que no existiera. Y encontré algunos parecidos, por ejemplo, era la educación es el camino. Y dije, bueno, no es. Entonces, yo creo que una de mis inspiraciones para el título fue la película de El Camino. No sé si ya la vieron. Si no, pues se la recomendamos a todos. Precisamente es entender que la vida, o sea, tiene un inicio y hay un final, y que muchas veces ansiamos llegar a la meta final. Y en la película nos dicen, sin ser spoiler, vaya, que está bien fijar bien la meta final, pero que en ese transcurso, en esa parábola, no descuidemos lo que sucede alrededor. Entonces yo podría decir, ya ni meta esa lámpara, pero me voy a concentrar tanto en la lámpara que voy a descuidar, por ejemplo, el contacto con ustedes como personas, con la naturaleza, etcétera. Entonces por ahí va, y el que en realidad lo afirmo, así lo creo, que la educación es el mejor camino es uno de los mejores caminos, hay más. La educación es uno de los mejores caminos para salir adelante, como sociedad, como personas, como familia incluso. Sí, fíjate que he escuchado mucho pues la frase de que la educación es la salvación en un país que tiene violencia, que hay pobreza, que la educación es el camino para esos lugares donde hay muchas enfermedades porque no tienen, no sé, agua potable, etcétera, etcétera. La educación es un camino para conciliar en algunos lugares donde hay diferencias culturales que llevan conflictos. Pero entonces, defíneme dame tu definición de educación. ¿Qué es educación? Porque a lo mejor la mayoría piensa, una persona educada es la que se sentó mucho tiempo frente a un pizarrón en la escuela, pero ¿cómo concibimos entonces una educación en sentido más amplio? Sí, yo me voy desde la raíz etimológica, del educere. Lo parto desde el extraer, desde el sacar. Cuando, por ejemplo, la portada, si se fijan, es un surco donde hay algunas plantas que han nacido. Entonces, por ejemplo, la tierra necesitó ser trabajada, ser abonada. Se aflojó. Que se aflojara la tierra, ponerle agua, colocar esa semilla y después salió, ¿verdad? Brotó algo. Entonces yo siento que yo defino la educación como cuando extraemos lo mejor de una persona. Okay. Hay personas que a lo mejor aún no se han animado a extraer de sí lo mejor que tienen para darlo a los demás. Y ahí es cuando llega la escuela, con profesores, con compañeros que les ayudan a extraer. Obviamente antes debe estar la familia debe ser la primera escuela, y lo digo así tajantemente en el libro, la familia es la primera escuela. Llegamos a la escuela y pues en la escuela yo visualizo la escuela como un entrenamiento social, sobre todo en las edades tempranas. Un niño, voy a poner un ejemplo, en preescolar, un niño, para que no tome algo que no es de él, un objeto material que no es de él, como un billete de 20 pesos que está en la cartuchera de otro niño, pues eso obviamente desde casa los papás debemos de decirle al niño, lo que no es tuyo,
no lo agarres, ¿verdad? Y entonces se combina, porque el niño en la escuela podrá ver un billete de 20 que no es de él, pero ya sabe desde sus papás que no lo puede tocar, porque si no sería un robo. Interesante, entonces, me gusta mucho eso de la educación, es como preparar la tierra para que salga lo mejor. ¿Qué dirías a aquellos que, por ejemplo, hay una niña con mucho talento que apenas a los 6 o 8 años es muy buena para cantar? Y alguien que tiene en la escuela de música mucho tiempo y dice, ay, jole, pues es que si tienes talento tienes y si no, aunque te pases en la escuela. Y a lo mejor algunos podrían correr ese riesgo de decir, ¿para qué voy a una escuela de arquitectura? Si yo sé que ahora alguien que no estudia arquitectura hace casas. Entonces es como, bueno, ¿cómo resolverías ahí? A lo mejor muchas de esas preguntas te dicen tus alumnos. O sea, vale la pena también el otro aspecto, sentarse a estudiar una carrera que te implica mucho cuando mi tío vende tacos en la esquina y gana más que yo. No, correcto. Y ojalá que esos tacos estén buenísimos, ¿verdad? Bueno, pregúntame a mí. Yo lo veo así, padre. Cuando éramos niños, estoy seguro que nos sucedió lo mismo. Y en la escuela me refiero al hecho de que en nuestros grupos se catalogaba al niño más inteligente. ¿A cuál, díganme? ¿Quién era el niño más inteligente en sus salones de primaria? Pues el que sacaba más dieces y el que se portaba mejor. Muy bien. ¿Dieces en qué materia en particular? Matemáticas. Ahí está. Ahí quería llegar. Casi es una respuesta muy común. Porque Howard Gardner no se había animado a publicar su libro sobre las inteligencias múltiples. Llega Gardner y nos dice... ¿qué creen? Hay una inteligencia que se llama lógico-matemática. Y esos niños, esos compañeritos que tuvimos, no sé si haya sido alguno de ustedes, no. Es bueno para las matemáticas, pero... No era yo. No era usted, padre. Ildefonso. Ok, pero a lo mejor el padre Ildefonso, tendríamos que revisar cuántas de todas las inteligencias múltiples tiene. A lo mejor las tiene las 7, ¿verdad? Yo lo recuerdo en el deporte, al padre Ildefonso, quien le mandamos también un saludo. Saludos. Frontón. En Frontón tenía, junto con En Paz Descanse, el padre Liborio. Era muy bueno para el luego él decía, y luego con Don Rigo, el padre Jaime Jauregui, el padre Elías, que eran los que decían que cuando hacían los sorteos de decir cuál es tu compañero, él ya conocía las habilidades de cada uno, si él se colocaba o adelante o atrás de, y para ganar. Perdón. No, excelente. Gracias por enriquecer el comentario. Y en ese sentido, yo creo, y Gardner dice que hay quienes nacen con ciertas inteligencias genéticamente, por los papás, por los abuelos, etcétera. Pero también el mismo Gardner dice que cuando una inteligencia no la tenemos, la podemos desarrollar, obviamente, con la práctica, con la escuela. Entonces, yo siento que es una fusión de ambas, ¿no? Habrá quien sea muy bueno para, por ejemplo, esta inteligencia lógico-espacial, ¿no? Para comer también, sí, hay que saber comer. O sea. Perdón, adelante. El comentario oportuno del señor Medina enriquece la... No te creas. No, es que es verdad, ¿sí? Hay raza que no sabe comer, ¿verdad? Digo... Sí. que come muy poco. Más rojo. Sí, va en ese sentido, fusionar ambas, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas de esas 7 inteligencias de algunas? De algunas, por ejemplo, a ver si no me falla alguna, tenemos la matemática, la lingüística, esta parte de la escritura, la interpersonal, ¿cuál sería la contraria? Es conmigo mismo y con los demás. Hay raza que es muy introvertida y también es válido. Esta inteligencia espacial, por ejemplo, esta es muy interesante, el tema de manejar y ubicarnos. No sé qué tan buenos sean para ir a Guadalajara sin el GPS. ¿Serio? Pues ahí está. Por ejemplo, yo necesito que la española me vaya guiando. Vuelta por aquí, a la izquierda, recalculando. No, a mí hay ocasiones que ya me estorba, porque me quieren mandar por un lugar y digo, no, por allá no. Alto ahí. Y curiosamente, después de Gardner, sugieren también una inteligencia que sé que a ustedes les va a gustar mucho, la inteligencia espiritual. Interesante. Fíjate que poco he escuchado de esa. Sí, es decir, hasta para tener fe ocupamos ser inteligentes, ¿no? O sea, es decir, ¿por qué no puedo creer yo en Dios? Que alguien lo dijera. Y podríamos decirle,
ocupa ser más inteligente, ¿verdad? Sí. Estaría interesante esta cuestión de analizar el que estas inteligencias las podemos desarrollar más. Sí. Fíjate que rescatando y sintiéndome rescatado, porque el saber rescata, ¿no? Y Claro. parte de esto. Y el conocer. Yo mucho tiempo tenía un concepto de mí, yo me creí tonto mucho tiempo. Todavía para algunas cositas, ¿no? Yo creo que un poquito más listo, ya brillo un poquito más, dice el señor Medina. Es el más brillante. En la primera yo creía que era tonto o que era mediocre, también creía eso, ¿no? Porque reprobé el segundo año de primaria, iba así arrastrando materias, entré a la secundaria, hice como 6 extraordinarios. No era para mí raro reprobar un examen. Entré a la preparatoria, pues yo creo que entré porque huía. Mi papá como albañil decía, pues están los ladrillos y el bote de cemento muy pesado y es más livianito un lápiz, ¿no? Claro. Y para muchos fue la motivación, posiblemente. Dije, el seminario va a estar más livianito que el lápiz todavía. ¿Qué pasó? Pero todavía en la prepa hice varios extraordinarios, o sea, de la media del grupo para abajo, y mis compañeros que me pueden estar viendo saben eso, ahí están los maestros y todo. Pero yo también me descubro que desde que estaba en el kinder era bueno para construir cosas, así hacer un avioncito, podía construir un avioncito, sabía hacer papalotes. Me iba de casa que estaba muy cerca de la zona despoblada, era bueno para eso, éramos bueno para amarrar estos insectos con un mayate. El famoso mayate, El escarabajo, dron, y el dron andarlo volando. Sí. Pero en mi tiempo eso no se consideraban como talentos o habilidades, ¿no? Más bien se consideraba como alguien inquieto, alguien así, pero no como alguien que te fuera a ayudar en la escuela. Hasta que, perdón por hablar mucho. No, padre. Es parte. Hasta que curiosamente, al final del al último año de la preparatoria, mitad del el tercer semestre, ¿no? Un profesor, el profesor Rubén, que saludos si nos está viendo, muchos de los compañeros se acordarán de él, nos empezó la era de la computación y él era egresado de un CONALEP. Para muchos el CONALEP todavía sigue siendo como un lugar de una escuela así de técnica, de no muy bien, no muy buena, sí, pero quiero decir que lo que importa es la persona que le eche ganas, independientemente la escuela puede ayudar un poco, pero que este profesor tenía y sigue teniendo una habilidad social impresionante. Fue capaz de cautivarnos a unos cuantos amigos y compañeros ahí, que éramos como unos 6, hizo un pequeño club y decía, ¿les gusta la computadora? Yo les voy a dar clases de programación. Terminando las clases ordinarias, nos juntábamos en el taller de informática y nos daba así gratis de compas de clases de informática. Empezamos a programar. Y era algo fascinante, ¿no? Nos quedamos hasta 10, 11 o 12 de la noche. Pues el maestro tenía llaves de ahí. Entonces, estar con tus compas. Y decía el profesor, el día de hoy tienen que hacer este problema. Vas a hacer un programa en la computadora donde tú pongas una frase y la computadora va a convertir en mayúsculas la primera letra, y si hay 2 vocales seguidas las va a poner en rojo, y si hay una letra O va a estallar la letra O. Para nuestro entonces era así como ¿cómo aprender a programar? Un lenguaje que se llamaba Pascal. El primero que terminaba, pues ahí El chipocludo. era el mero, pero el último que terminaba, lo agarrábamos entre todos de manos y pies y le hacíamos una descuartizadora, ¿no? Era fascinante. El maestro nos tuvo tanta paciencia, nos motivó tanto, que de una escuela prácticamente rural fuimos a la ciudad de Guadalajara a una olimpiada de computación. De los 6 que fuimos, 5 sacamos lugar. Llegamos a Guadalajara y era primera vez que había una computadora a color. Las de nosotros eran en verde y negro, porque ni siquiera blanco y negro, ¿no? Marta León dijo, profesor, ¿y eso qué es? Un autobús, hijo, un autobús. Primera vez que usábamos el Windows, porque nosotros usamos puro MS2. Bueno, la cuestión a lo que voy es de que, y que nos agregues un poquito de eso, un buen profesor ni siquiera es el que es más inteligente en su materia, porque al paso del tiempo nos dimos cuenta que nuestro profesor no es que era alguien así súper inteligente o brillante, pero tenía unas grandes capacidades sociales de motivación. Que muchos de nosotros logramos. Mira, después de eso resolvía yo los exámenes de matemáticas
Más de una vez resolví en un mismo, como los maestros hacían exámenes diferentes para cada alumno, resolví 3 exámenes de matemáticas en una prueba y en los 3 saqué 10, saqué un 30, ¿verdad? ¿No? Y dije, no soy tan tonto, ¿no? Claro. Yo lo que quiero con esto, y que a lo mejor tú nos profundices un poco más, posiblemente la mayoría de las veces no hay niños tontos, sino mal motivados o mal encausados. Muy posiblemente tampoco necesitamos maestros tan brillantes técnicamente, sino muy empáticos con respecto a eso. Muy posiblemente de los grandes papeles de un papá no es enseñar a leer y a escribir, sino dar herramientas sociales y motivaciones. Y muy posiblemente estas son como las claves de la educación. Ya te robé el libro, ¿no? 10 capítulos. Platícanos eso. No, de hecho es fascinante, padre, escucharlo porque hay muchas similitudes, vaya. Yo soy de esta idea. Hoy en día ya no pueden existir profesores que solo dan clases. Okay. Y aquí me encanta el ejemplo que nos das de este gran maestro que ojalá de verdad nos esté viendo y pues sí. le mandamos un abrazo de felicitación. Rubén, porque, sí. Maestro Rubén, porque más maestros Rubén necesitamos. ¿En qué sentido lo digo? Llegar, dar una clase desde una maestra de preescolar hasta un maestro en el sistema universitario, necesita saber que está frente a personas. Es como el primer punto. Y que como personas necesita, vaya, incluso conocer sus nombres. De dónde son, qué gustos tienen. A lo mejor hay elementos muy superficiales, pero que ayudan al diálogo. Por ejemplo, ¿qué comida te gusta? ¿Qué equipo de fútbol? Todo eso va generando una socialización muy interesante. Uh-huh. Pero viene esta parte. Hay gente que sabe mucho, pero no tiene herramientas para transmitir esos muchos conocimientos que tiene. Entonces queda todo acá y no sabe cómo expresarlos. Y hay personas que tienen una facilidad para generar dinámicas, para hacer exámenes dinámicos o con mucho movimiento, ya no ese examen de pregunta y respuesta o de confusión múltiple, sino exámenes que tengan un notorio aprendizaje el estudiante y que el estudiante se sorprenda. Me encantó, padre, ahorita que decías, y aprendíamos y hacíamos que esa voz explotara. O sea, cuando uno como estudiante siente esa satisfacción de que lo que el maestro le enseñó, uno lo aprende. Yo creo que estos maestros, no sé si llegaron a tener alguno. Aquí tengo a mi maestro de trompeta. No, me dio 15 minutos y le dije, ya, nada más enséñame la escala de do, re, mi, fa, sol, así. Y después le dije, oye, Mata, ¿y los sostenidos dónde quedaron? Dijo, eso no te los voy a dar porque te fuiste de clase. Pensaste que con 5 minutos tenías, perdón. ¿Luego? No, hay maestros que vaya, creen que el alumno nunca lo va a poder superar. Okay. O yo he escuchado maestros, ¿no?, que dicen, conmigo nadie saca 10. O sea, esas me parecen falacias, de verdad, porque no se trata de números, no es si sacas 10 o no, o que me tengan miedo, ¿no? Que ahí viene el terror de los estudiantes. No, al contrario, o sea, qué retrógrada si alguien tiene esta visión. Digo, en una educación moderna, una educación actual como la que tenemos, tampoco estoy pensando o estoy diciendo que el maestro debe ser un payaso. El maestro debe ser un maestro, y un maestro completito es aquel que sabe socializar con los estudiantes, que los respeta, que los entiende, que es empático y que obviamente transmite estos conocimientos que él ya trae y que busca la mejor estrategia didáctica para compartirlos. Y tú en tu libro dices como camino. ¿Por qué un camino? ¿Camino a dónde? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? Pues es eso, padre, desde que el ser humano nace. Hay una narración, bueno, que me encanta leerla. Hablo un poquito sobre la biología. Dejen, no sé si el tiempo, creo que sí nos permite, ¿verdad? Sí, yo te doy permiso. Okay. Sí, aquí. No le hace esta charla, puede ser parte 1, parte 2, okay. Parte 3 o parte 5. De hecho, cuando la gente ve, quita los pedacitos donde hablamos yo y Héctor y se queda con la esencia del invitado. Claro. Es en el capítulo 2 y lo titulé La familia, primera célula educadora. Y hago una pregunta, ¿hasta qué momento la familia deja de educar? Quiero leerles un poquito, dice así. La biología, como ciencia experimental, siempre nos ha instruido en el origen de nuestra vida. Nadie pidió nacer. No sabemos de dónde venimos. En algunas ocasiones, desde nuestra fe, dejamos en manos de Dios el motivo y los porqués de nuestra existencia. Somos así
Somos porque Dios, a través del amor de nuestros padres, así lo quiso. La biología nos fundamenta el logro de nuestra vida a través de la exactitud química de un espermatozoide que compitió contra millones de ellos en una carrera voraz para fecundar un óvulo, y así tan simple, tan biológico, con la fecundación de un óvulo surgimos las personas. Ok, bueno, ya no leo más porque si no, no van a comprar el libro, ¿verdad? Ahí, Padre, en ese milagro de amor de nuestros padres, inicia el camino de un ser humano, de una persona. No sabemos cuándo termine. Y si se fijan, desde que uno nace, no sé a qué edad ustedes nacimos, tengan uso de razón. Hay cosas que no nos acordamos, obviamente. Algunos todavía no tenemos uso pleno de razón. Aunque tengamos 47 años. Ok, más o menos. Sí. Bueno, yo todavía recuerdo mucho cuando llegaban las tormentas fuertes, se iba la luz y caían rayos. Un rayo cayó en... ¿Pero qué edad tenías? Como 4 años. 4 años, ok. O sea, 4 años. Terremoto del 85. Antes de los 4 años no te acuerdas de nada. Una vez que llovió mucho y fuimos a un cementerio y empezó a llover mucho y empecé a llorar. Eso, pero tendría que estar pequeño porque me llevaban mi mamá en brazos. Esos 4 años para ti, para otros quizá 3, 2. Yo he tenido alumnos que les pregunto esto y me dicen que tienen recuerdos desde que tenían año y medio. O sea, se me hace muy interesante. Yo coincido más o menos contigo. 4 años comenzó como ese razonamiento, ese pensar las cosas. Entonces, en esos 4 años, nuestros papás se encargaron totalmente de nuestra educación, de este caminito, y ya después de ahí, poco a poquito, nos fue tocando a nosotros, obviamente con limitaciones. Había cosas que necesitábamos que nos dieran. Y conforme fuimos creciendo, si se acuerdan, quizá en la prepa, pues obviamente ya no necesitaban de que tu mamá o tu papá te dijera, ponte a hacer la tarea, Sergio. Pues ya Sergio ya era el primero en hacer la tarea. O te cargas un bote de cemento. ¡Ay, aquí traigo la tarea! En vez de agarrar un fajo, traía un ladrillo y dijo, o la tarea o ve el Suficiente ladrillo. Motivación. ¿No? De ahí Sí, va el claro. camino, Padre. Vámonos al camino. ¿Y cómo entender que nunca termina? Ya dimos una avanzadita. ¿Cómo entender que un camino educacional no termina cuando te gradúas con un título? De hecho, aquí alguien puso un comentario bien interesante diciendo que hay gente que tiene muchos títulos, pero parece que no tiene educación. Sí. Ahora que estuvimos por la cuestión de la sordera, tenía que bajar unos kilitos. Descubrí que en el gimnasio nadie saluda. Y entran al gimnasio personas estudiadas, con títulos, personas ricas. Y digo, no sé si es la cuestión ahorita de la inseguridad. Sí, puede ser. Y yo le dije a la señora que cuida y que hace el aseo de ahí, le dije, oye, ¿quién te saluda aquí? Como 3. Y entramos como 100, ¿no? Yo digo, la educación, yo ya le había preguntado a una maestra de inicial, le dije, oye, la pandemia, ¿cuáles desafíos te han sido más difíciles? Agarré una hoja en blanco y una lapicera como para que me diera, yo por la cuestión de aplicarlo a la formación de la fe en la catequesis, ¿no? Sí. Como encargado a nivel diocesano, y estamos prestando el servicio provincial y a nivel nacional. Pero dije, me va a dar como... Dijo, lo más difícil que he tenido es que los niños lleguen y te saluden. Y dice, para mí el reto de este año, y luego dice, pero lo más difícil es que pidan por favor o te den las gracias. Y dije, yo casi es más ni lo quería anotar, pero por educación de que le pedí una hoja y una lapicera prestada, pues dije, bueno... Pero cómo en ocasiones nos encontramos, ¿no? Personas que no han estudiado, porque este es interesante, la educación como camino, porque el estudio no solamente es el aula, esa educación, sacar de dentro, es en toda la vida, fino a la fine, dirían los italianos, y en el cual personas que su educación, sin tener un título, tienen el respeto, el amor a Dios, el amor a sí mismo, el amor a los demás, el ir aprendiendo, el ir preguntando. Hay algunas personas que nos decía el profe Helio, ¿verdad? Pregunta para entender. Sí.
Y muchas personas que dicen, disculpen, es que yo no estudié, quiero preguntar esto. Pero todos vamos entendiendo y todos vamos aprendiendo. Adelante, cabrito. No, padre, lo has respondido de manera genial. Yo solo sumaría el hecho de que no recuerdo el nombre del autor que mencionó que un país es rico cuando la gente está educada, ¿verdad? Y obviamente no dijo este autor, un país es rico cuando la gente tiene títulos o dinero. O casas o carros. Carros, ¿verdad? Sí, y aquí con esto de la maestra, yo vuelvo a mi argumento que la familia es la primera escuela. Sí. O sea, si un niño dice gracias, por favor, con permiso, estas palabras básicas que abren puertas y demás, es gracias a los papás. Sé que no, pues, y el programa tiene la dinámica de no preparar mucho, pero a veces hay preguntas que quisiera como que fueran muy interesantes. Si tú fueras a hacer un decálogo de la educación en la familia, claro, van a salir más o menos cosas y después me dices esas preguntas más difíciles que mi tesis de doctorado. Pero ¿qué cosas dirías? ¿Sabes qué? En educación en familia, un decálogo, las 10 normas que no se les olviden podrían ser estas. ¿Qué te vamos sacando unas por aquí? Tus dos niños, saludos a Lucy y tus niños, por favor, sus nombres. Abigail y Samuel. Y Samuelito. Tú que ya has ido aprendiendo con tus hijos y que no por el hecho de que los dos son profesores y han estudiado en automático los hijos, también traigan impreso el título, sino que debes de aprender. Diría por ahí una persona que decía que siempre, todos los años, había sacado 10 y ya cuando empezó con su hija a repetirle biberón o estas cosas y que no alcanzaba a asimilar y que no sabía que tenía por ahí alguna situación neural, para ella dijo, fue como un acto de humildad, porque a mí ni me necesitaban decir y rápido aprendía. Y tenía que empezar con mucha paciencia. No sé, adelante. Bueno, así que el decálogo sí está un poco complicado. Vamos a hacer 3 líneas. Hacerlo al vuelo, pero bueno. Sí, pues una sería el amor de la pareja. Okay. A mí se me hace muy importante, o sea, el amor que él y ella se deben de tener, ¿verdad? Y obviamente es un amor no forzado, es un amor real. El amor no se debe de forzar. Diría Emma Godoy, el amor no se ruega, se inspira, ¿verdad? Y que en ese amor y en esa pareja que se ha formado, pues ambos deben de entender que la formación de los hijos, los papás no sentamos a nuestros hijos para darles lecciones. Okay. Mira, te debes de portar así, y no ponemos un cañón o una pizarra, así es. Pizarra. Los hijos aprenden a través del ejemplo de nosotros. Entonces ese sería el segundo. El primero, el amor en la pareja. El segundo, el ejemplo de los papás, ¿verdad? Y el tercero, y me parece muy importante, entender, por ejemplo, que los hijos son hijos. ¿En qué sentido quiero explicarlo? No sé si como sacerdotes se han topado con la siguiente cuestión. Hay papás que quieren ser amigos de sus hijos. Sí, ahorita está muy de moda sí, eso, ¿no? Yo eso lo critico mucho porque, cuando alguien me dice, es que yo quiero ser amigo de mis hijos, yo le digo, no, eso déjalo para otros. Tú tienes algo más sagrado, tú eres su papá. Amigos van a ser otros, pero tú eres su papá o tú eres su mamá. Entender, por ejemplo, a mí Lucy también le mando un gran saludo. Sí, por aquí nos está viendo. Muy bien. Ella me ha ayudado mucho a entender que, por ejemplo, Samuel, que es el más pequeñito, tiene 4 años, pues es un niño. Y quizá a veces yo quiero que actúe como adulto, pero pues no, él es un niño. Y un niño que raya la pared, que tira la leche en la mesa. Yo no tiro la leche en la mesa a menos que esté muy distraído. Y lo puedo llegar a hacer. Y si lo hago limpio, pero Samuel va a tirar el vaso de la leche en la mesa y se va a reír. Y ahí yo no me tengo que reír, pero tengo que entender que es un niño y lo peor que sería gritarle, pegarle. ¿Qué hay que hacer? Darle un trapito, vamos a limpiarle, a hacernos responsables. Entonces yo creo que en esas 3 líneas podríamos... Obviamente me encantó esto del decálogo, me lo voy a generar como una tarea. De tarea. El próximo libro. Ojalá. No, con todo lo que han escuchado, Lucy, en la psicología
y especialmente en la situación de los problemas actuales, ¿no? De que para nosotros teníamos como un prenoviciado, así se dice, que las familias, como había muchos valores y se cultivaban muchos valores, la mamá estaba más tiempo en casa, todo al pendiente, esto, lo otro, había más respeto a la autoridad, ya sea al sacerdote, más respeto a la catequista, al profesor, respeto a la policía, más respeto al mayor, ¿no? Entonces, en la actualidad, no, ahora los niños ven a todos por igual. Entonces, viene todo ese desafío, pero sí con esa experiencia. En una ocasión le invité al Cabrito a que nos diera un tema y nos explicaba de una manera ahí en el templo de San Pedro Esqueda, por medio de un edificio, 3 pisos, de cómo en ocasiones nosotros al ver al niño le reclamamos y le exigimos o le obligamos, y en ocasiones podríamos decir hasta el catequista o el educador, bueno, el educador en todos los sentidos, pero lo explicaba como un edificio de 3 pisos. ¿Cómo era? Si era yo, padre. ¿Qué? Ya se me olvidó. Creo que no. Ha de haber sido Lucy, ella habla más de construcción. Sí. Es que decía que en el caso del cerebro, en un niño pequeño, mejor lo dejamos así y que ella venga y lo explique. Muy bien, mejor, excelente. así, alto ahí. Otra pregunta del libro, mejor. Te voy a dar la idea para tu tercer libro. El segundo son los 10 mandamientos de la educación en familia. Los errores más comunes. Ya nos mencionaste uno, que el papá quiere ser amigo y no es el papel que le toca. ¿Tú has detectado como otros errores que obstaculizan pues eso, sacarlo mejor en la persona? Hablando del tema de la familia y la educación, uno que yo veo muy álgido y lo viví mucho cuando trabajé en la preparatoria, es el hecho de que los papás quieran pilotear el avión del hijo. El avión, me refiero a su vida, a la vida. Por ejemplo, decisiones. Exacto, chavos que decían, ¿qué vas a estudiar? Le preguntamos, medicina, pero percibías en la respuesta algo triste. ¿Por qué quieres ser médico? No, es que mi papá me dijo que como él ya es médico y tiene un consultorio, pues que cuando sea viejito, pues me lo va a heredar a mí. Y le decías, oye, ¿tú de verdad quieres ser médico? No, profe, yo la verdad, yo quisiera ser artista, mira, yo pinto, yo coloreo, etcétera. ¿Y por qué no platicas con él? No, se va a molestar. Entonces, eso para mí es algo que lacera a la educación dentro de la familia. Entonces, los papás deberíamos de dejar que nuestros hijos en el tema de las profesiones sean lo que quieran ser. También aquí a colación, una maestra uruguaya que tuve en León, en la maestría, nos platicaba algo muy interesante. Ella es uruguaya, se casó con un mexicano, debe tener 3 licenciaturas, 3 maestrías, 2 doctorados, un postdoctorado. Es una mujer que toda su vida ha estudiado. Una eminencia. Tuvo 2 hijos. Y bueno, uno dice, ninguno de los 2 tiene título universitario. Y ya eran adultos los 2 hijos. Y decía, a mí eso me frustra. Y luego le preguntó a alguien, oiga, maestra, ¿y a qué se dedican sus hijos? Y dijo, uno es músico en Hollywood, trabaja para Hollywood en las películas, lo contratan porque es un gran guitarrista. Y el otro es un empresario en San Francisco. Entonces, yo decía, bueno, son personas exitosas. A ella le frustra que quizá no hay un título colgado de ellos. Yo todavía mi título los tengo ahí enrollado. Sí, está bien padre. Es válido. Porque luego decía el padre Neo, saludos, decía, hay algunos que han ido a estudiar y parece que no estudiaron. Y hay otros que no han ido a estudiar y parece que sí estudiaron. Era como el chiste aquel, ¿verdad? De que alguien no terminó por cuestiones, lo que tú quieras, la carrera de médico, pero era muy bueno, había estudiado mucho y no se pudo titular por cuestiones económicas. Y había otro que sí, por cuestiones económicas, se había titulado, y entonces se encuentran así. Y el del titulado le dice al otro médico, adiós, médico sin título. Y le dice, adiós, título sin médico. Sí, ¿no? Tal cual. Sí, pues. Sí,
Sí. ¿Has detectado, perdón, de todos modos, si tienes otra idea, pues tú nos cuentas, no le hace que no la hayamos planteado en una pregunta, pero se me hace muy interesante eso. Sacamos dos cosas, pues, como evitar de que quieran ser demasiado demasiado amigos de los hijos, sino el papel de padre, o también querer realizar las frustraciones personales del padre en los hijos, o querer pilotear, como tú lo expresaste así, la vida de los hijos. ¿Algo otra cosa que se esté dando? Sí, padre, estaba pensando en una que, digo, a mí en lo personal me preocupa mucho, y es el hecho de que los papás hoy en día, y quiero también sumarme a este bloque de papás, no sabemos poner límites a nuestros hijos. Sí, interesantísimo. Le tenemos miedo a limitar a nuestros hijos en cuestiones materiales. Se va a frustrar. Se va a frustrar, así es. A mí, bueno, yo siempre me apoyo bastante de mi esposa, ella como psicóloga me ayuda a entender que si el niño llora, está bien que llore, y que también es sano que se frustre, en verdad. Sí. Y por ejemplo, yo en ese sentido he aprendido, sobre todo con Samuel, a no comprarle todo lo que me pide, ¿verdad? Uh-huh. Y le he dicho, no traigo dinero. Uh-huh. Y me dice, un día de hecho le decía... pues yo te presto. ¿Y esa tarjeta, papi? Un día le dijo a mi suegro, que en paz descanse, don Florentino, le decía... Abuelo, González, ¿me das dinero? Mi papá nunca trae. Entonces... pero lo digo en ese sentido, ¿no? O sea, él tiene que entender que no todo eso me gusta aquello. O sea, no te puedo comprar todo porque te daño. Yo insisto mucho en la prepa, fueron casi 10 años ahí en el Instituto Orozco Jiménez, la preparatoria de la diócesis, sí, donde había papás que me encantaba platicar con ellos, porque yo en ese tiempo todavía no tenía hijos, y yo decía, cuando los tenga voy a aprender de estos señores. Uh-huh. Recuerdo una gran plática con un señor que decía... había 3 hijos, son varones los 3, y el más pequeño estudiando en la prepa con nosotros. Uh-huh. Y él me decía, ayúdenme con porque a los otros 2 ya los perdí, pero lo quiero rescatar. Quiero hacerlo con lo que no hice con los otros. Okay. Y yo no me animé y le pregunté, güey, ¿por qué perdió a los otros? Dice, mire, los perdí porque les di todo, uh-huh, pero no me di a ellos. Okay. A mí me marcó mucho eso. Dije, ok, entonces una de las claves es estar con ellos, estar con los hijos, darles a mi persona, más que mis bolsillos o mi cartera, ¿no? O mi tarjeta. Sí. Dicen, la gran riqueza es cuando llega un papá a su casa, un padre de familia, y que los hijos corran contigo, aunque no les des regalo, sí, y te quieran abrazar y que sepan que no traes dinero. Así es. Esa es la gran riqueza, el gran triunfo, porque luego dice... cuando los papás están separados o demás, oye, ¿y por qué no ha ido a ver a su hijo? Es que no tengo dinero. O por ese tipo o el hijo se acuerda de su papá cuando tiene la necesidad. Y son los diferentes desafíos actuales de los grandes problemas en el cual tendremos que redescubrirnos, sí. Y saber el verdadero sentido de totalmente. Lo importante. Así es. Yo quiero echar otras 2 cartas en la mesa. A ver, no, Matito, ya. No te las porque luego se me van las ideas. La carta de la responsabilidad social que tienes en sacar lo mejor de ti si tienes una habilidad y no huir de ella. Es decir, que si alguien descubre que tiene habilidades para médico, pues estás llamado por naturaleza, no solamente por Dios, sino hasta por naturaleza humana, o al revés, no solamente por naturaleza humana, sino por Dios, a ejercerla de la mejor manera, ¿no? Porque puede ser una persona que tiene resuelta su vida económicamente por ser hijo de un padre rico, vamos poniendo el caso, pero dice, pues tú estás llamado a realizarte también porque tienes esa habilidad. Entonces, que muchos chicos y chicas no le huyan a la escuela y afinar y dar lo mejor de ellos porque tiene el don y la virtud. No vaya a ser como el ejemplo del Evangelio, que si te dio 5 talentos son para ejercerlos y no para hacer un hoyo y enterrarlos. Entonces, como despertar esa inquietud es la primera carta, entonces ahorita la comentan. Y la segunda, un poquito muy diferente, decir una mala manera de motivar a un chico para que estudie, es decirle, estudia para que... Seas alguien o para que tengas dinero. Decir, fíjate que si estudias mucho y estudias esta carrera con el fin de dinero, a lo mejor de entrada hay una buena intención del papá de decirle, pues estudia para que no trabajes como burro, como me tocó a mí. Pero en el sentido de decir estudia para que tengas dinero, y que es yo creo que es una mala idea,
porque entonces vas a elegir carreras que te den dinero y no vayan conforme a tu vocación, o que al final concluyas, pues si el fin es tener dinero, hay caminos más fáciles que una carrera. ¿Cuál quieren contestar de las dos? Hay como ustedes gusten. No, yo quisiera iniciar y compartir, creo que más de una vez lo he compartido, que lo que me sorprendió al vivir en Perú es que cuando vas a sacar tu licencia para manejar, el primer requisito que aparece ahí, antes de decir ser mayor de edad, aparece traer tu certificado de preparatoria. Entonces, hay una motivación muy interesante de que todos, absolutamente todos van a la escuela. No te encuentras en la calle a alguien de decir, oye, ¿por qué no vas a la escuela? Porque todos mínimo quieren manejar una moto, una bicicleta o un auto, lo ven como parte del futuro ya después. Y otra era que teniendo un título de licenciatura tendrías ya por ley 30 días de vacaciones en el primer año. De apenas de hace 1 año, 2 años para acá, ya en México colocaron un poquito más días de vacaciones, pero muchísimos tiempo hacia atrás, el primer año daban 8 días o 6 días de vacaciones, y algunos decían del Perú, oiga, ¿qué? ¿Me recomienda ir a México? Le dije, no, quédate acá en Perú te van a dar en el primer año de trabajo tus 30 días si tienes tu título. Entonces había una motivación de estudiar y otra de echarle ganas. Entonces la motivación en México, tú como docente o nuestro mundito de aquí, tal vez pensamos en todo México, pero San Juan, Lagos, estos lugares, ¿cómo lo ves? Bueno, experiencia. Yo creo que, por ejemplo, la docencia no te pagan mucho por ser docente, vaya, ¿verdad? Bueno. Y creo que todos los maestros que nos están escuchando saben, a mí me encantaría que fuera como en Singapur. En Singapur, un profesor gana aproximadamente lo que aquí en México gana un diputado, ¿verdad? Y los políticos en Singapur ganan muy poquito, ¿verdad? Entonces, pero bueno, los diputados hacen las leyes, entonces no sé si se anime a alguien de los 500 diputados que tenemos que diga, vamos a hacerle como en Singapur. Si nos están escuchando y les faltaba una buena idea de una iniciativa de ley, aquí hay una. Así es. Y entonces, pero yo creo que no es el dinero que le paguen al profesor, porque podría ser más y podría estar desmotivado. Desde mi perspectiva, en la docencia debemos de tener un espíritu de servicio. Obviamente, ese título, ¿no? Para poder ejecutar la docencia se ocupa un título profesional y una cédula profesional. Y ya vendrán las otras maestrías y doctorados. Pero si no hay espíritu de servicio, si no hay una vocación a la docencia, pues te vas a estar frustrado, vas a llorar. Yo he sabido de maestros que les asignan un grupo y están tan frustrados que se van al baño a llorar y ya no regresan a esa escuela y renuncian. ¿Por qué? Pues obviamente porque no era su lugar. Y yo soy de la idea de que donde trabajemos, ahorita de que hablabas, padre, de los talentos, pues tienen que pasar 2 cosas. Tú disfrutar y que te paguen. Si no se conjugan esos 2 elementos, creo que lo ideal será buscar otro trabajo. Imagínense estar 8 horas en un lugar donde estás frustrado, esperando que, no sé, entras a las 9 y sales a las 5, son las 9:15 y ya estás viendo que el reloj marca las 5. No es el lugar para trabajar ahí, ¿verdad? Y eso puesto en otras vocaciones, pues, por ejemplo, para un alumno, para un chico, ¿cómo le haces tú para motivarlo a decir, sabes que tienes talento, no desistas, a lo mejor tienes resuelta tu vida económicamente, pero la vida es mucho más que ganar dinero? Sí está, bueno, ahora en la universidad eso es muy sencillo porque sabes que el chico se inscribió a la universidad por su voluntad. Todavía nos hemos encontrado uno que otro que dice, que lo manda. ¿Viniste o te trajeron? Es que mis papás me dijeron que tenía que estudiar y aquí estoy. Pero bueno, son muy pocos. La mayoría está por gusto, porque quiere obtener un título universitario. Pero retrocediendo un poquito, quizá entre prepa y secundaria, los maestros de estos grados, de estos niveles, deben de motivar a los alumnos de tal manera que les armen una escala de valores, yo lo diría así, y que en esta escala de valores, pues esté uno de los que deben de ocupar los primeros sitios debe ser la felicidad, ¿verdad? Y no el dinero.
A mí me pasó en una ocasión en la prepa que un chico me se acerca y me dice, oiga, profe, dame una recomendación, ya tengo que elegir carrera, pero quiero una donde gane mucho dinero. Y le dije, no, yo esa no me la sé, si no la hubiera estudiado. Le dije, pero sí te puedo decir que si te sinceras ante Dios y le dices, Señor, ayúdame a encontrar con todas estas habilidades que tengo, sociales, motrices, personales, un lugar en el que me desenvuelva, sea feliz y me paguen, le dije, esa estúdiala. Okay. Creo que no estudió eso. Y ahora es millonario. Ahora es millonario. Pero frustrado, ¿verdad? No, ¿cuál? Sí, pues es todo un desafío, ¿no? El cómo inspirar a alguien, ¿no? Inspirar, nosotros tuvimos pues, siempre a lo largo de tu vida, así como el profesor Rubén con el padre Mata, profesores en la secundaria, en la preparatoria, en el seminario, profesores que inspiraron, pero recuerdo cuando llegamos a la universidad, a la Salesiana, la Pontificia Salesiana de Roma, tenían muchísimos profesores mayores, pero muchísimos que ahora con la pandemia, varios de ellos, muchísimos también murieron. Y recuerdo a uno que decía, yo ahora en esta edad que tengo y con los alumnos que vienen, nos presentamos, éramos unos 25 de todos los continentes, ¿verdad? De los 5 continentes, decía tan variado. Ahora no les voy a enseñar no solamente lo que sé, sino lo que sirve. Eso. Y no, para mí la materia era bien interesante, escribe y escribe. Y yo veía a otros compañeros que decían, qué aburrido está. Y yo decía, ¿cómo que qué aburrido? Sí, era todo, es más, casi todos los apuntes pueden darse homilías. Y no es que nos diera homilías, nos daba sociología de la religión, pero con una visión amplia que te hacía cambiar. Teníamos otro profesor más joven, un español, que se ponía como el traje del ateo. Entonces, como un ateo siendo sacerdote, pero era para hacernos pensar y que cambiáramos, como en la de película, iba a decir del estudiante, ¿no? Esa fue realizada aquí en México, ¿verdad? El profesor que les dijo, suban todos al pupitre y vean ahora diferente, ¿cómo se llamaba? El Club de los Poetas Modernos. Esa. La Sociedad de los Poetas Modernos. Okay. Entonces, ¿cómo inspirar a alguien? ¿Cómo motivar? Y ahora diría el Mata en un tiempo, cuando nos encontramos en una sociedad con este fenómeno de la renuncia silenciosa, en la cual muchos profesores están, después de la pandemia y demás, todo el estrés que, no sé, todo lo que viviste y todo lo que vivieron, y que muchos están ahí y no quieren renunciar porque después de qué como, pero dan el mínimo. No, dijo Benito, no todos ni siempre, dijo Benito, pero sí, cómo inspirar a alguien cuando todavía le hace falta al que debería de inspirar, o inspirar a un chico que en su mente está con la música de tal o cual artista y es lo único que tiene en el corazón, o bueno, no todos ni siempre, dijo Benito también. Sí. Yo creo que, por ejemplo, inspirar a un profesor no es tan complicado cuando ese profesor se hace las preguntas adecuadas. Por ejemplo, una pregunta adecuada sería, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuándo nació mi vocación a la docencia? ¿O fue porque me invitaron y me contrataron y me gustó las vacaciones y ya? Yo creo que cuando un docente se redescubre como, vaya, en ese hervor de una vocación a la docencia, pues se tiene que motivar y tiene que saber que en sus manos están personas que pueden ayudar a transformar esta realidad social. En esto lo menciono mucho en el libro. O sea, yo como docente tengo que entender que en mi aula están los hijos de alguien más. Eso es bien importante. Yo, por ejemplo, les platico. Los lunes y los martes yo llevo a mis hijos a la escuela. Dejo a Abby, regreso al carro con Samuel y luego llevo a Samuel. Entran en horario diferente en la misma escuela. Y yo me voy a Lagos pensando, ahorita dejé a mis hijos en el segundo lugar más seguro, que es la escuela. Y lo dejé ambas son maestras, son mamás. Ojalá que también nos vean y les mandamos un gran saludo. Saludos.
la maestra Fanny y la maestra Chari, y ellas, como mamás, también sus hijos van a estar con otras personas. Si se fijan, es una cadena bien maravillosa. Ok. Que yo al tener a los muchachos que sé que son hijos de alguien más y que eso me obliga a tratarlos bien, respetarlos, darles esos contenidos de la materia para que aprendan y sean buenos profesionistas. Y a la maestra Chari, pues le toca lidiar a Samuel, cuidarlo, limpiarle los mocos, quizá, no sé. Y eso lo hace, estoy seguro que con amor, con tanta ternura, paciencia, con tanto cariño, y sabiendo que ese niño va a terminar segundo de preescolar con habilidades que ella le va a ir proporcionando. Es eso, o sea, es creérnosla que somos docentes y que nuestra docencia puede mejorar una sociedad en la que vivimos. Qué padre, sí. Una pregunta difícil. ¿Y todo esto qué tiene que ver con el pozole? Muy bien, padre. En el capítulo tercero del libro se titula el artículo tercero y la metáfora del pozole. Y empiezo a hablar sabemos que el artículo tercero pues es el artículo que nos dice que en México la educación es un derecho. Y bueno, yo quisiera platicarles a todas las personas que nos están viendo esta metáfora del pozole, aunque no compren el libro. No, al final ya nos dices dónde y cómo. Pero... Muy bien, pero ahí les va. ¿A ustedes les gusta el pozole? A mí sí. Claro. A mi párroco Lalo no le gusta ni que se lo mencionen porque ya empieza con la panza. Ah, sí. Y dice, no. Saludos al párroco Lalo. Que dice que en vez de que digas pozole, tienes que decir sopa de maíz. La sopa de maíz. Okay. En Perú le llaman sopa de mote. mote. El mote es el maíz. Entonces, y ya con eso se lo puede comer muy bien. ¿En serio? Si le dices es pozole, No se lo y comen. ya, pero nosotros le decimos a la cocinera, diga que es sopa de maíz. Se lo comen. Muy bien. Adelante. Bueno, a ustedes que les gusta el pozole y a mí también, ¿cómo les han servido el pozole? Llegan, imagínense, este es un restaurante, pides un pozole, ¿cómo se lo sirven? Uno verde, por favor, uno rojo. Sí, pues llegan el plateo pozole y un montón de cosas ahí, ¿no? También. Pero el plato, ¿cómo llega? Es un plato bonito, ¿y cómo llega? Regularmente los platos de pozole tiene que ser un plato de... Hondo. Un plato hondo, regularmente de barro, Ok. adornado con florecitas, ¿Y qué tiene dentro en ese primer momento cuando la persona te lo deja en tu mesa? Tiene 3 cosas nada más. Caldo, maíz y carne. Así es. ¿Nunca les han llevado un pozole ya con verduras y No, demás? no, ya. Le dices a la Aparte, persona, no, yo me lo preparo, ¿verdad? Sí, viene aparte. Bueno, yo de esta imagen del pozole generé una metáfora y la cual la visualizo así. Cuando nosotros vamos, ustedes que fueron a la universidad en Roma, por ejemplo, Y en México. en México, llegaron a un aula después de todo un proceso que tuvieron administrativo, pagos de inscripción, etcétera. Llegaron a un aula frente a profesores y todos esos profesores y esa universidad les sirvió metafóricamente un plato de pozole con granos, carne y caldo. No había más. Pero ustedes con sus habilidades, con su inquietud, con esa necesidad de más, le pusieron col, rábano, cebolla, chilito, limón, etc. Es decir, enriquecieron su pozole. Ahora, en la metáfora, enriquecer la educación es cuando no solo te quedas con lo que te dio el maestro en el aula y ya se acabó la clase, cierras tu mochila y te vas, sino que quizás sales del aula y te vas a la biblioteca y buscas un libro sin que el maestro te lo haya pedido sobre esa materia, buscas una película sobre esa materia, dialogas con el compañero en el pasillo sobre algo que no te quedó claro de la materia, y todo lo que haces por ti, sin que el profesor te lo pida. Yo, desde mi perspectiva, necesitamos como estudiantes, necesitamos mucho esto. O sea, yo nutrir más mi educación. Así es. Le dirían al padre Juan Pablo Guario, nuestro compañero, llegó a San Juan de los Lagos y, como lo dices aquí en el libro, es un platillo que en todo México, para cualquier fiesta de cumpleaños, de Navidad, Año Nuevo, siempre dicen, papá, prepara el pozole. Cuando, papá, cumplo años, y él ya sabe que a él es el que le toca hacer el pozole. Pero diría el padre Juan Pablo Guario, no le gustaba el pozole
pero le acercaban unas tostadas y crema. Y en una ocasión le preguntaron, oiga, ¿y qué es lo mejor del pozole? Lo mejor del pozole son las tostadas con crema. Pero sí, pero es todo, es uno de los profesores que tuvimos en la universidad decía, va a valer la pena haber estado en la universidad 2 cosas. Una, que quien haya escrito un libro, como Mate ya lo hizo, buen ejercicio. No sé si yo alcancé a hacer alguna pregunta o no, pero si no, después te la hago, no te preocupes. Dice, lo más importante de la universidad no es ir, nutrirte de conocimientos de un libro, y que tal vez ahí la riqueza es que ese libro de la materia en la cual estás, esté ahí el autor. Lo más importante es que le hagas una pregunta que no venga en el libro y él te la pueda compartir. Okay. Y otro profesor decía, lo más importante en la universidad es que cuando pase 1 año, 5 años, 10, 20 años, encuentres un artículo, un libro sobre aquella materia y que digas, lo compro, o lo leo, o investigo. Dice, ya es cuando valió de verdad la pena, ahora sí estudiaste. Cuando dices, ya estudié, y decían de algunos seminaristas, ya terminé filosofía, ahora voy a vender, ¿qué? Los libros. Ya dices, los libros estos. Enciclopedias. ¿Para qué los necesito? Ya lo leí, ya pasé, ya tengo aquí el título. Sí. Entonces, yo le tengo una pregunta. A ver, de las veces, ¿cuántas veces te ha tocado exponer el libro? Esta sería la 4ª vez. La 4ª vez. ¿Alguna pregunta que te hayan hecho en alguno de los momentos? Porque en paz descanse Lupe Ornelas, tu compañero. Sí, cómo no. Me tocó en una ocasión ser el relator de una tesis, ¿o cómo? El asesor. El asesor de la tesis. Y me acuerdo que cuando leí la tesis, le tenía ahí 2 preguntas y le dije, disculpa, Guadalupe, paz descanse, Guadalupe Ornelas, esta idea, ¿de dónde la sacaste? Si la sacaste de algún lugar, ¿por qué no la citaste? Ajá. ¿O qué? Y dijo, no, son mías. Y ya le dije, como yo daba la materia de pastoral vocacional, y a mí esas ideas se me hicieron brillantes como mata. Entonces le pedí permiso. Le dije, oye, ¿te puedo pedir permiso para anexarlo al contenido de la materia? Me dijo, ahí está. Pero para mí se me hizo como, porque un profesor y todos somos en el cual el constructivismo del pensamiento, vamos tomando una idea de acá, de allá. No sé, alguna pregunta que digas, me hicieron esta pregunta y tal vez hoy la quiero compartir en el atrio. Muy bien. Sí, fue la primera ocasión que lo presenté en la universidad, en Univan, en Lagos, y la pregunta fue, ¿qué fue lo más complicado para escribir el libro? Y bueno, yo acudía para dar esa respuesta, y desde mi propia vivencia, era el temor de... ¿Y quién lo va a leer? Y si no le gusta a la gente, pues ya, cuestiones así. No, cuando supe que el padre Héctor lo leyó. Con eso. Y aquí quisiera recordar algo que respondí en ese lugar, en la universidad, a quien me preguntó. Ustedes recordarán también de feliz memoria, y que pues yo creo que lo extrañamos mucho, Roberto Pablo. Sí. Entonces yo me quedé con un pendiente de Roberto. Yo estaba en la prepa trabajando, me marca y me dice, oye, ¿cuándo vamos a comer? Quiero platicarte algo. Y yo le dije, pues luego. Y me dijo, no, voy y te visito a Lagos, es que mira, es algo bien importante que te quiero comentar. Y yo imaginé como lo van a cambiar, me van a mandar a estudiar, algo así. Y yo le dije, mira, no ando bien ocupado, no tengo mucha chance. No tengo tiempo, estoy deteniendo la escuela. Si el padre detiene la torre, el profesor la escuela. Y el pues, pizarrón. Me dice, nos vamos a ir a la playa, regresando te busco y platicamos. Sí. Y bueno, ya todos sabemos lo que pasó, ¿no? No se imaginan la frustración cuando me entero, pues, porque me sigo preguntando qué me iba a decir Roberto. Ajá. Pero bueno, como cierro el paréntesis. El SEMLI, una maravilla en el seminario.
También saludamos a los seminaristas ¿Tú que nos están viendo. participaste todos los años? Sí, yo también. Gracias a Para Dios. los que nos ven en el SEMLI, en el seminario se hace un pequeño evento donde se invita a los alumnos a participar en cuestiones de arte, de literatura, de teatro, de música, últimamente fotografía, cortometraje, etcétera. Y pues los seminaristas hacemos los pininos a una especie de mini concurso interno. Una maravilla. Yo estaba escribiendo y estaba bien frustrado porque no me inspiraba. Quería participar con un poema clásico. Y me acuerdo que esta figura, ¿no? De romper la hoja, hacer la bolita y aventarla. Y entró Roberto a mi cuarto y me dice, fue en segundo de filosofía. Me dice, ¿qué andas haciendo? Le digo, quiero hacer un poema, pero no me siento inspirado. Y me daba esta respuesta que me iluminó cuando el libro. Me dice, oye, ¿no será que estás escribiendo para los demás? ¿No estás escribiendo para que te escuchen en un certamen? Y yo, pues sí. Y me dice, no, escríbelo para ti, que a ti te guste. ¿No se imaginan? Rememoré a Roberto en esa traba de si estaba bien el libro, en esa frustración de si me leerán o no. Lo recordé como si me lo estuviera susurrando al oído de... El libro lo tengo que escribir para mí, que a mí me guste. Cada armado, cada figura literaria, cada reflexión. Obviamente cito autores e incluso esas citas, ¿no? Que sean como citas ¿Y esa propias. frasecita no la alcanzaste a colocar aquí? No. Eso velo anotando para el siguiente libro. Lo que pasa que este libro pensé en ustedes, pero me lo escribo para mí. Así es. Entonces, pero interesante, sí. ¿No? Cómo es como el sacerdote en la homilía. A mí me ha tocado personas, yo siempre ando deprisa. Bueno, casi siempre. Nomás cuéntale rápido, el señor Medina, lo que pasa yo estoy ansioso de escuchar a tantas metáforas aquí. Pero en ocasiones cuando escuchas algo de una persona le dices, no entendí, ¿me lo puede repetir otra vez? Una fue que me lo dijo esa persona y la otra es como para mí. Eso. Exacto, tal cual. O sea, la humildad, tú como sacerdote, la piensas para las personas. Pero es para mí. Es para mí. Y yo le voy cambiando algo, porque me dijeron, oiga, padre, algún seminarista o el monaguillo, la misa de la mañana no fue la misma homilía de la tarde. Que es que ya me la sabía y ni modo de contarme lo mismo, que déjale cambiar algo. Una de las frustraciones para un padre es que dices una homilía, te sale muy bien. Las homilías regularmente pones así como hasta una pregunta que después vas desglosando, quieres darle a las personas hasta una sorpresa intelectual, ¿verdad? Como una cierta adivinanza que vas desglosando y los tienes interesados. Llegas a la segunda misa y ves que todos los del coro es el mismo. Vas a la tercera misa y hay gentes que fue a las primera, segunda misa y dices, ¿y ahora cómo le digo? Sí. El consuelo es que dicen los del coro, padre, no le hace que diga la misma homilía, nosotros vamos a cantar los mismos cantos. Entonces, bueno. ¿Dónde pueden conseguir tu libro? Bien, el libro está a la venta en Amazon. Pueden entrar a Amazon y escribir en el buscador La Educación como Camino o mi nombre completo y ahí les aparece el costo del libro. Si son clientes Prime, obviamente ahí nos cobra el envío, estas cuestiones. Entonces por ahí ahorita en este primer faceta por el contrato con Amazon es vía Amazon. Sí. Concretamente va dirigido ¿para quién? ¿Para padres? ¿Para maestros? ¿Para alumnos? ¿Quién es tu público? Yo visualizo 4 poblaciones. La primera pues son los profesores. A mí me encantaría que los profesores me lean. Incluso aceptaría, y bueno, ustedes que me conocen, aceptaría un comentario de, ¿sabes qué? En este capítulo no me gusta lo que escribiste o te equivocaste, etcétera. Ok, esa es la primera población. Creo que los maestros, como ahorita decía el padre Machín, se pueden motivar con este libro. La segunda población es para los padres de familia. A mí me encantaría que los padres de familia cambiáramos la visión sobre la educación de nuestros hijos. En escuelas privadas, por ejemplo, papás, no basta con solo pagar una colegiatura y ya. O sea, eso no puede ser. Los papás tenemos que seguir acompañando a nuestros hijos, respetando a los maestros. Aquí hay una anécdota, se me viene a la mente. Segundo de primaria, Instituto Juan Villalpando. Me porté mal, mi maestra me dio un buen pellizco, de esos que te dejan enchilada la piel. Aquí abajito. Llego a casa enojado, que creo que también había sido manazo y demás. Y le dije a mi mamá, la maestra me pegó.
con mi intención de mi mamá va a ir y se va a sonar a la maestra. Okay. Es que creen que no, mi mamá me agarra el brazo, me voltea y una nalgada. Entonces me sorprendo, me ve y me dice, si la maestra te pegó es por algo, te lo mereces. Hoy en día eso ya no puede pasar, ¿verdad? Estamos Sí, en otro contexto, gracias a Dios, los derechos humanos y demás. Ya no es nalgadas o pellizcos, yo diría atención, ¿verdad? Atención total a nuestros hijos. Que el maestro se sepa sus nombres, que lo vea, que entienda que es un niño. Entonces sería la segunda población, los papás. La tercera, los administrativos, que trabajan en todas las instituciones educativas, privadas, públicas. No sé si les parezca o lo perciban, a veces el administrativo pareciera un ente abstracto. Fantasma. Un fantasma. Detrás de un árbol, de la maceta. Sí, pero ¿saben? Tienen una labor o tenemos una labor, yo soy administrativo en UNIVA, tenemos una labor muy importante. Nosotros estamos tras bambalinas. El maestro a veces podría ser como el protagonista, pero el administrativo es el que atrás generó, hizo movimientos, seleccionó el salón, vio la población, listas, etcétera. Entonces, creo que los administrativos que lean este libro van a animarse a hacer con más ganas su trabajo. Algo bien sencillo, la atención a las personas. A veces llega el chico y necesito una constancia. Y yo debo de, con todo gusto, ahorita permíteme, siéntate, o sea, debo de tratarlo bien porque es una persona que se está formando. Y bueno, por último, la población más importante, los estudiantes. Créanme que estoy ansioso porque un estudiante lea el libro y me diga, gracias porque encontré en un parrafito, en una línea, una motivación para seguir adelante con mis estudios. Yo he conocido chicos que han abandonado sus estudios universitarios por muchos factores, entre irse a otro país, por la inseguridad, la responsabilidad de tener un hijo, también hay quienes lo han hecho, pero me ha costado mucho trabajo cuando alguien dice, porque ya esta es mi tercera carrera y no me hallo. Entonces yo digo, híjole, ¿qué pasó ahí? Ya son 3 carreras. O sea, ¿dónde se perdió el hilo conductor de la vocación a una carrera? Entonces ojalá que estas 4 poblaciones lean el texto. Yo quiero aprovechar el programa, como ya lo estuvimos diciendo hoy, para felicitar mucho a los maestros. Yo recuerdo con mucho gusto a muchos maestros. Ya dijimos del profesor Rubén, el profesor Miguel Ángel, que nos enseñaba español, el que me hizo leer el primer libro, ¿no? Daba puntitos extra, aunque era medio estricto. Serían mucha la cantidad de profesores. La primera maestra en el kinder, Ana Berta, que fue el primer contacto con... Pero quiero mencionar una anécdota, ¿no? Como una metaforización que yo hice de mi último profesor que he tenido. El último profesor lo tuve que me senté en una escuela a tomar clases, fue hace, déjame ver, 4, 5, 6, hace 7 años, la maestra de ruso. Yo nunca me imaginé que iba a estudiar otra vez. Y lo que te falta. Y estoy a punto de regresar otra vez a Rusia, posiblemente dentro de 2 meses. El grupo con el que voy a tomar clases en Rusia ya empezó clases, ya estoy bien apurado, ¿verdad? Me dijo la universidad, te vas a integrar a un grupo que empezó clases hace 2 meses, a ver cómo me bailan allá. Entonces ya estoy tratando, pero recuerdo con mucho gusto a esta maestra, Anastasia. Lástima que ella no habla español y no va a poder verme. Bueno, la inteligencia artificial puede hacer muchas cosas. Y yo le escribí en su cumpleaños un agradecimiento que en aquel entonces alguien me ayudó a traducirlo al ruso. Y se lo hicieron llegar a la maestra. Después lo publicó la misma universidad en su página oficial. Yo me quedé sorprendido, ¿no? Y me gusta la metaforización de esta manera. Decía, cuando yo llegué a Rusia, me parecía que estaba dentro de una caverna, porque teniendo ojos no podía ver, o sea, veía letreros, veía todo, pero no entendía nada, es como si estuviera ciego. Teniendo oídos no entendía lo que decían, o sea, alguien me pedía algo en la calle, así me preguntaran lo más sencillo como la hora, la indicación de una calle, yo no entendía. Alguien tocaba el timbre en la casa y si estaba yo solo no abría, porque decía, ¿a quién le voy a abrir? ¿Qué le voy a decir? Es frustrante, ¿no? Sí. Entonces me sentía como en una especie de caverna, así que en media, donde a tientas apenas voy caminando y todo está oscuro. Y en esta imagen de la caverna llega la maestra así como alguien que me da un cerillito, me enseñó a decir spasiba, gracias. Me enseñó a decir pожалуйста, por favor, me enseñó a decir yo me llamo, меня зовут.
Y era un cerillito que ella me entregó porque yo no sabía dónde estaba. Y ese cerillito ya me permitió ver algo, ¿no? Llega el otro día y me da otros 10 cerillitos que los voy juntando y se van armando y empiezo a ver un poquito más, ¿no? Y se iba la maestra, pero yo me quedaba con esa luz, ¿no? Y entonces esa ya me hacía capaz de caminar un pasito adelante porque me está dando herramientas para existir en ese mundo desconocido, ¿no? Entonces yo decía, qué fabuloso trabajo de un profesor que me está dando herramientas de vida. Yo como padre, como misionero decía, la maestra no sabe, pero está ayudando tremendamente a la evangelización, está ayudando tremendamente porque yo después los cerillitos que ella me está dando son herramientas que yo voy a utilizar en la vida cotidiana de lo que vengo a hacer aquí, ¿no? Y decía, qué fabuloso, ¿no? Qué interesante que un maestro me está dando herramientas de existencia, de vida, de comprensión para los demás y para mí mismo, ¿no? O sea, me sentí cuando terminamos el primer año de idiomas decir, híjole, la maestra no sabe qué me dio, sabrá lo que me dio, sabrá lo fascinante que fue ella en mi vida y la aprecio. Todavía le acabo de mandar un mensaje, Anastasia, ty знаешь, może być skoro ja budu tan, sama agora da gdzie ja nauczył. Ella me entendió y si me escucha me va a entender. Y me contestó con mucho gusto, ¿no? De que sabe que voy a estar y que a lo mejor nos vamos a ver. Como para seguirle dando las gracias, decir, ¿sabes tú lo que hiciste con mi vida? Sí. O sea, me diste estas herramientas de existencia en un mundo que para mí era desconocido y ahora las tengo y lo conozco y lo entiendo. Y una de las felicitaciones más grandes que he recibido en Rusia es que un ruso me diga en ruso, qué buena homilía que me hizo entender muchas cosas, ¿no? Entonces, yo lo veo así. Y veo a los maestros como eso, como, ¿sabes lo que le estás dando a alguien? No les estás enseñando una ecuación de matemáticas, le estás enseñando herramientas para existir, para entender y para comprenderse. Y termino este último paréntesis. Créeme que es uno de los programas más largos que hemos hecho, pero igual de fascinante. Interesante. Al paso del tiempo me di cuenta que la maestra se bautizó. Ándale. Y se bautizó ortodoxa, no católica. Y eso me dio mucha satisfacción porque dije, yo no voy a colonizar ningún lado, claro, sino que el alumno también por la fascinación despierta en el maestro, ¿no? Y yo creo que también la experiencia tuya de maestro, que la fascinación de descubrir a alguien a quien tú le das algo también te cuestiona, te cambia, te fortalece, te construye. Un día la maestra, después de 2 o 3 años, yo ya vivía en otra ciudad, de repente regresé a esa misma ciudad, me contacté con ella y salimos a platicar, a caminar simplemente por el parque, ¿no? Y me dice, quiero decirte algo, dice, me he bautizado. Dice, obviamente ortodoxa, tengo raíces ortodoxas, pero dice, habíamos 2 sacerdotes, no es el título solamente personal. Yo y el padre Bosco, un alemán que estábamos en el idioma, y dice, es que yo los veía, dice la maestra, y decía, pues estos chicos creen en Dios, y tienen razón, ¿no? Su forma de pensar, y dice, no podemos crecer en la vida, dicen allá, como verduras, aquí diríamos, pues crecer como animalitos, ¿no? Sí. Tiene que haber algo más. Y dice ella, empecé a asistir a la celebración a una iglesia ortodoxa, tomé la catequesis y me he bautizado. Y quería compartírtelo porque creo que tú te vas a poner contento de esto, ¿no? Y a mí me impresionan estos ejemplos, ¿no? Que se dan en una escuela donde compartes herramientas, pero compartes humanidad, te compartes tú. Sí. Totalmente. Nos dicen, reparte dinero y te quedarás con la mitad del dinero o sin nada porque le diste, pero comparte una idea y eso se multiplica. Y cada vez que el consejo de tu papá, hasta la mirada de tu papá, el lenguaje no verbal, tal vez hasta una nalgada, la expresión de la aprobación o desaprobación, y lo llevas junto consigo y se va multiplicando y son semillitas que vas colocando en el corazón de todos. Así es. No, pues fascinante, padre, escucharlos ambos. Y yo creo que los maestros, me encantó esta metáfora de iluminar la caverna poco a poquito de un cerillito. Yo te la puedo regalar para tu siguiente libro. Okay. Para tu siguiente.
Sí, sobre el siguiente libro le decía al padre, el padre Sergio, antes de que usted llegara, padre, pues es una novela que estoy ya terminando, espero que se publique en el 2024. Y bueno, el título aún no lo tengo hipotéticamente pensado en Sangre de Mártir, pero hay algo que no me convence. Y obviamente es hacia Anacleto González Flores, que sé que como el padre pues, de la devoción de San Pedro Esqueda. Sí. No te creas. No, ya. Sí, entonces, no, pues ya te tendremos en otra oportunidad Dios. aquí en el atrio. Pues algo más con lo que quieras cerrar, lo que quieras, alguna idea que quede pendiente, que bueno, tenemos tus últimos 35 minutos, no te creas. 30 segundos. Ok. No, pues solo dos cosas. Agradecerles de verdad por la oportunidad, por el poderles compartir. La verdad, el libro es un sueño logrado. Y el venirlo a compartir aquí con ustedes en el atrio, pues la verdad es fascinante. Esa es la primera cuestión, el agradecerles. Y también yo quisiera felicitarlos por el atrio. Yo visualizo este programa, yo no lo puedo ver en vivo que a esa hora hay que bañar, hay que correr, que no acabe la tarea, que vete a la papelería. Bueno, claro. Pero sí veo las repeticiones y me encanta pues la estructura que le dan. Me agrada he visto al padre Pedro, con quien compartimos ahí las canchas. Últimamente vi al padre Miguel. Y bueno, un programa así, tan lleno de esperanza al ver a sacerdotes jóvenes, en lo personal a mí me nutre, ¿verdad? Yo sí lo veo como un buen alimento que requiero como católico, como profesionista y sobre todo como persona. Entonces, pues, felicitarlos por el programa. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Muy bien. Señor Héctor, nos da la bendición. Y bueno, pues el saludo a Lucy en la siguiente, a ver si... Muy bien. Esperemos ver por acá. El Señor esté con ustedes. Con tu la espíritu. bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias a los que nos acompañaron. No sabemos cuándo será el siguiente programa. Esperemos pronto. Pues nos vemos en la próxima. Señor Medinos, te habla mucho. Le voy a comprar un relojito como los de... Sí, no, apaga el micrófono y ya. Como los del ajedrez. Y le voy a decir, ¿sabe qué es? Dele chance al invitado. Es que me emocioné. Muy bien. No me dormí. No te creas. Pero bueno, entonces...